Hola, hoy vamos a hablar del retículo endoplasmático, que es un sistema membranoso que se extiende desde la membrana o envoltura externa del núcleo hasta la propia membrana plasmática. Es una red formada por sáculos aplanados o cisternas y sáculos globosos o vesículas. También hay una red de túbulos sinuosos a lo largo de todo el citosol. Estos sáculos, estas cisternas, lo que van a dejar es un espacio interno donde se pueden almacenar sustancias que vamos a llamar luz o lumen del retículo, y la cara externa será lo que llamamos espacio citosólico. En el año 1950, Palade, Portar y Hostrans lo describieron ya a observación de microscopio electrónico como esta intensa red y distinguieron dos tipos de retículo. El retículo endoplasmático, que denominaron rugoso, porque tenía un aspecto granuloso, que luego vieron que eran los ribosomas adosados los que le daban este aspecto rugoso, y un retículo endoplasmático liso, más tubular, más suave, sin este aspecto. Aquí en el microscopio electrónico, en esta imagen, podéis ver cómo aparece en microscopio electrónico el retículo endoplasmático rugoso, con esa especie de puntitos granulosos que van a ser, repito, ribosomas, y cómo aparece el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, por este aspecto, se le conoce también con el nombre de retículo granular, mientras que el retículo endoplasmático liso se le llama agranular. En esta imagen podéis ver cómo esos ribosomas le dan ese aspecto granular. Dados cuenta que la descripción del retículo endoplasmático se realizó antes del descubrimiento de los propios ribosomas por Palade, que fue 3 años más tarde, en el año 1953. En esta imagen que os presento el retículo endoplasmático liso, veis que en ningún momento aparecen esas granulaciones, por eso se llama granular, tipo aspecto que le dan los ribosomas adosados a la cara externa del retículo endoplasmático rugoso. En esta imagen se ve cómo se van transformando esas cisternas típicas del retículo endoplasmático rugoso en cisternas del retículo endoplasmático liso, y cómo estas estructuras del retículo endoplasmático liso en el futuro darán lugar a lo que es las vesículas que dan origen al aparato de Golgi. Si ahora nos centramos en el retículo endoplasmático rugoso, decir que la membrana es un poquito más estrecha que la membrana plasmática, porque mide 5 o 6 nanómetros contra 7,5 que medía la membrana plasmática. Además, las cisternas tienen 40 o 50 nanómetros de espesor y las vesículas pueden llegar a tener hasta 500 nanómetros de espesor. En su interior hay un material bastante homogéneo, poco denso, aunque a veces aparecen cristalizaciones. El retículo endoplasmático rugoso aparece en todas las células, salvo en las procariotas, y es muy grande y está bien desarrollado en las células con elevadas secreciones proteicas, por ejemplo, las células del páncreas, y en cambio no existe, por ejemplo, en los glóbulos rojos en humanos y mamíferos en general. En esta imagen se puede ver cómo la envoltura nuclear es realmente un espacio, digamos, que respeta el retículo. Es como una especialización del retículo endoplasmático rugoso. El retículo además presenta unas proteínas encargadas de fijar los ribosomas a su membrana que se llaman riboforinas, y además también presenta unas proteínas que van a permitir el paso desde los ribosomas al interior del lumen y que son unas proteínas canal. La principal función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis y el almacenamiento de las proteínas. En principio las proteínas se sintetizan en los ribosomas, pero luego a través de estas proteínas canal pasan al interior del lumen y luego sufrirán un proceso de glicosilación que se culminará en el aparato de Golgi. La glicosilación consiste en que se le añade un grupo glicídico a lo que es la proteína y se forma una glicoproteína. En esta imagen podemos ver en detalle el ARN mensajero, la síntesis del polipéptido. Este es un péptido de señalización
que lo que va a permitir es que el ribosoma se adose fuertemente a las paredes del retículo endoplasmático y de esta manera cuando la proteína está sintetizada se introduce a través de las proteínas canal que tiene en la propia membrana del retículo y luego este péptido de señalización, que es el que permitió la unión, se desliga y queda la proteína ya introducida y luego seguramente sufrirá la glicosilación. Aquí podemos ver en este dibujo en mucho detalle cómo penetra la proteína a través de estos canales y cómo a continuación se puede glucosilar uniéndosele un oligosacárido. De esta manera se queda formada la glucoproteína. El destino de las proteínas sintetizadas en los ribosomas en la cara citosólica del retículo puede tener dos destinos, o bien quedarse formando parte de proteínas de membrana y de aquí pasar a membrana de orgánulos o incluso a la propia membrana plasmática, o bien introducirse en el lumen del retículo y desde allí almacenarse, expulsarse en forma de vesículas para otros orgánulos o incluso al exterior, en las células secretoras. Las proteínas transmembrana que se mantienen en la membrana son parcialmente traslocadas, pero en cambio las proteínas solubles en agua, que son completamente traslocadas, son las que se liberan al lumen. Aquí os pongo un esquema más completo que el anterior en el que se observa cuál es el proceso de traslocación y cómo es el proceso de introducción de las proteínas en el interior del lumen. Esto os lo dejo para que si queréis paréis la imagen y lo aprendáis con más detalle. El retículo endoplasmático liso es una extensa red de túbulos que se extiende por todo el citoplasma y que además están unidos al retículo endoplasmático rugoso. No contiene, como os dije antes, ribosomas asociados y por lo tanto muestra un aspecto bastante agranular. De ahí que también se llame retículo endoplasmático agranular. Sus membranas están llenas de enzimas y es porque en su interior se van a sintetizar lípidos y es muy pequeño desarrollo en la mayoría de las células, salvo en algunas células musculares de la musculatura estriada donde forma el retículo sarcoplásmico, en por ejemplo testículos y ovarios debido a la cantidad de esteroides que fabrican por las hormonas de carácter sexual o incluso en los hepatocitos porque segregan un montón de secreciones de tipo lipídico. Además de la síntesis de lípidos, en el retículo endoplasmático liso también se almacenan lípidos. Aunque la síntesis es en la parte citosólica, los lípidos se zambullen, digamos, en la membrana que forma el retículo y de esa manera pasan al lumen donde tiene lugar su almacenamiento. Este proceso se debe a una filipasa, que es una enzima que transloca los lípidos desde el exterior hasta el interior. En el retículo endoplasmático liso también tiene lugar el metabolismo de algunos carbohidratos, por ejemplo, como el glucógeno que se degrada a glucosa 6-fosfato y luego a glucosa más fosfato cuando se necesita energía. Producen detoxificaciones de sustancias tóxicas como drogas, venenos o incluso algunos medicamentos. También en su lumen se almacenan iones de calcio que en un momento dado serán expulsados y de esa manera se permitirá la contracción muscular. Y aunque aquí no figuran, también en el retículo endoplasmático liso se provoca el reconocimiento de proteínas defectuosas que se envían al citoplasma para su destrucción y la configuración tridimensional de las proteínas en el interior, adquiriendo así la configuración tridimensional correcta para cada proteína. Bueno, pues como podéis ver, los retículos, que ya su propio nombre indica, esa red de túbulos y cisternas y de sáculos que se extiende por todo el citoplasma, son imprescindibles a la hora de almacenar, transportar e incluso segregar proteínas y también a la hora de almacenar y sintetizar lípidos, aparte de otras funciones que ya hemos visto. Espero que os haya resultado claro y si os gustó este vídeo, suscribiros a este canal.